Bien, pues hola a todos. Vamos a empezar ahora con la ponencia que a mí me toca en este congreso de fitness, que se titula Suplementos Nutricionales Populares, ¿en verdad funcionan? Y bueno, me presento, mi nombre es Ángela Baselis Rivero, yo soy nutrióloga, actualmente ejerzo en la ciudad de Mérida, Yucatán, en México, y soy candidato a doctor en Ciencias de la Cultura Física. Digo, esperemos que para cuando ustedes estén presenciando esta plática, pues ya sea oficialmente doctor en Ciencias de la Cultura Física, pero de momento vamos a llamarlo como que aún soy candidata. Me he dedicado a trabajar con población de deporte más que nada, pero también he trabajado a veces con personas que se dedican al fitness desde hace 10 años. Y bueno, actualmente, además de la consultoría privada, pues ejerzo como docente a nivel pregrado y posgrado en diversas universidades de mi ciudad de origen. Bien, entonces iniciaremos ahora con el contenido de esta pequeña conferencia y me gustaría antes de que empecemos a hablar un poquito más acerca de si nos van a servir o no los suplementos que son muy populares, acerca de qué es una ayuda ergogénica, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que la ayuda ergogénica va a ser prácticamente cualquier cosa que yo pueda utilizar para mejorar mi rendimiento deportivo, de tal manera que yo puedo encontrar muchos tipos de ayudas ergogénicas, por ejemplo, de tipo mecánico, fisiológico, psicológico, farmacológico y nutricional. Claro, aunque todas pueden ser útiles, en realidad a nosotros como nutriólogos o nutricionistas, las que nos interesan más son las nutricionales, entonces hablaremos un poquito más acerca de ellas. Pero de manera general podemos identificar que las ayudas ergogénicas mecánicas puede ser cualquier tipo de implemento que yo utilice para mejorar el rendimiento. Esto puede ir desde algún tipo especial de equipo que yo puedo utilizar hasta la ropa, ¿no? El calzado, el tipo de, pues ropa, ¿no? Que yo puedo estar utilizando. Las fisiológicas hacen referencia a cualquier modificación que yo pueda hacer de la fisiología, como puede ser de repente una transfusión, o puede ser de repente oxígeno, una cámara hiperbárica, etcétera. Las psicológicas pues hacen énfasis en las técnicas que me permiten, por ejemplo, mejorar mi rendimiento cognitivo, que pueden ser técnicas de relajación, técnicas de concentración, etcétera. Las farmacológicas, pues como su nombre lo indica, hacen referencia a fármacos, que bueno, no es parte de lo que revisaremos hoy, sin embargo, pues también se pueden considerar como parte de las ayudas ergogénicas. Y finalmente las ayudas ergogénicas nutricionales, que estas sí que tienen que ver con los suplementos, como los conocemos en la mayoría. Ahora, ¿qué es un suplemento alimenticio? Bueno, hablando específicamente de legislación mexicana, sabemos que esto va a variar dependiendo del país en el que se encuentren, pues vamos a ver que un suplemento es un producto que usualmente va a estar hecho a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales que pueden estar deshidratados o no, que pueden contener vitaminas o minerales y que se pueden presentar siempre en forma farmacéutica y bueno, cuya finalidad va a ser incrementar la ingesta dietética total, que esto es muy importante, lo retomaremos un poco más adelante, complementarla o suplir algún componente de la dieta. Es interesante saber esta definición de suplemento porque entonces vamos a ver que hay muchas cosas que podemos encontrar en el mercado que a lo mejor no necesariamente van a ser suplementos alimenticios. Como podemos observar, una de las principales características es que están hechos a base generalmente de alimentos y que se presentan en forma farmacéutica, ¿verdad? Es decir, los vamos a encontrar como polvos, como cápsulas, como pastillas, etcétera. Pero al final del día no son fármacos. Si se dan cuenta, simplemente son derivados de algún alimento. Por lo tanto, algunos productos, pues bueno, no van a ser como tal suplementos alimenticios. Por ejemplo, los preparados que nosotros observamos de repente de multivitamínicos o de combinaciones de vitaminas específicas para alguna condición, pues van a conocerse más bien como un medicamento vitamínico y no van a formar parte de los suplementos alimenticios. Entonces es útil ir identificando qué sí es un suplemento y qué no es un suplemento para saber qué es lo que podemos nosotros en un momento dado recomendar de manera segura. Vamos a ver que, insisto, de acuerdo con la legislación mexicana, los suplementos pueden tener cualquiera de los alimentos que estamos, perdón, de las sustancias que estamos enlistando en la diapositiva. Pueden tener hidratos de carbono, proteínas, que bueno, los polvos de proteínas son un ejemplo clásico,
aminoácidos, ácidos grasos, algún otro metabolito, plantas, algas y algún otro que establezca en este caso la Secretaría de Salud. Y también puede contener, desde luego, algún aditivo que esté permitido pues, para conservar de mejor manera el producto, para mantener sus características organolépticas, etc. Ahora, si nosotros nos vamos a la lista de lo que los suplementos no pueden contener, pues vamos a ver que hay algunas sustancias que si de repente se han asomado a alguna etiqueta de algún suplemento que es popular, pues seguramente han visto en algún momento. Por ejemplo, no debería tener un suplemento alimenticio, procaína, efedrina, yombina, germanio, cualquier tipo de hormona, sustancias farmacológicas, porque recuerden, un suplemento no puede tener fármacos, un suplemento es derivado de algún alimento en forma farmacéutica o se presenta en forma farmacéutica, y algún otro tipo de sustancia que de alguna manera represente riesgos para la salud. Sin embargo, como les dije, aunque al menos en México la legislación es muy clara acerca de lo que puede y no puede tener un suplemento, pues vamos a ver que sí que nos podemos encontrar algunos productos que van a contener específicamente estas sustancias que no están permitidas. Por ejemplo, aquí tenemos uno que muy probablemente muchos conocen solo por esta parte de la etiqueta, pero que contiene efedrina, o bueno, un derivado de efedra, y que también contiene yombina. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque al menos en México y en la gran mayoría de los países, este tipo de sustancias, de hecho, incluso son ilegales, ¿verdad? Porque no están dentro del marco legal que nos permite comercializarlas. Ahora, aunque en nuestro país la definición de suplemento es muy clara, pues vamos a ver que en realidad para muchas autoridades internacionales relacionadas con la nutrición deportiva, los suplementos dietéticos pueden incluir algún otro tipo de producto, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver que aunque pueden haber otro tipo de productos, de cualquier manera es semejante a lo que nosotros observamos en la legislación que les comenté hace un momento. Por ejemplo, los suplementos dietéticos, de acuerdo con un consenso del Comité Olímpico Internacional, pueden incluir alimentos funcionales, es decir, no tiene que estar el suplemento en una forma farmacéutica, como les comenté al inicio, pero sigue siendo alimento, ¿verdad? Que puede estar de alguna manera enriquecido con algún nutrimento adicional o de repente que pueda contener minerales o puedan estar fortificados con vitaminas, etcétera, ¿verdad? Un ejemplo que podríamos utilizar para esto de los alimentos funcionales podría ser algún tipo de bebida láctea con probióticos. También pueden ser alimentos formulados y alimentos deportivos, es decir, un alimento que esté diseñado para que pueda funcionar en un contexto de deporte, como lo podrían ser de repente las gomitas que utilizamos para los deportes de larga duración, o lo pueden ser las bebidas deportivas, las barritas, etcétera. O incluso las comidas líquidas que son comúnmente conocidas como ganadores de peso o gainers. Entonces vean que eso, una barrita, una gomita, una bebida, no necesariamente está en forma farmacéutica, pero se puede considerar dentro de los suplementos deportivos, al menos para el Comité Olímpico Internacional es así. También para ellos podemos utilizar en un momento dado nutrimentos individuales y algún otro componente derivado de hierbas, ya sea en formas aisladas o concentradas, que esto se parece más a la definición que les presenté en las diapositivas pasadas. Y también puede haber productos de múltiples ingredientes que pueden ser combinaciones de los productos que comenté anteriormente y que se diseñan para diferentes objetivos. Entonces vamos a ver que la definición de los suplementos tal cual puede ser un poco ambigua, sin embargo es muy claro que hay algunas cosas que no pueden ser suplementos y son las que mencionamos anteriormente. Bien, una vez que tenemos claro qué es lo que es un suplemento deportivo, en este caso claramente no estamos hablando de esteroides ni de algún otro tipo de fármaco o de sustancia que no sea derivada de algún alimento, pues vamos a ver que los podemos recomendar, pero siempre basados en un concepto que es la nutrición basada en la evidencia. ¿A qué se refiere esto de la nutrición basada en la evidencia? Bueno, es algo que consideré muy importante comentarles porque una práctica bastante común, sobre todo en el fitness, y que de hecho he escuchado de algunos colegas, desafortunadamente, es decir que un suplemento o un producto es muy bueno porque a ti te funciona, porque has visto que tienes efectos positivos o porque de repente se lo diste a algún
cliente y viste que obtuvo resultados apropiados. Sin embargo, este tipo de aseveraciones no deberían ser apropiadas, ya que son cosas meramente anecdóticas, es decir, solamente es algo que sucedió y que yo estoy reproduciendo como si fuera algo que tuviera sustento, cuando en realidad pues no es así, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener una recomendación basada en la evidencia, pues nos basamos en esto de la nube, ¿no? La nutrición basada en evidencia. Y esto se refiere a la aplicación consciente y juiciosa de la mejor evidencia científica, es decir, tengo que ir y revisar lo que nos está diciendo la literatura disponible para tomar decisiones sobre la atención de nuestros clientes. Sin embargo, una cosa que se hace mucho énfasis en esto de la nutrición basada en evidencia es que sí nos basamos en la evidencia científica, pero también hay que integrar la experiencia del nutriólogo o del profesional de la salud para que se pueda emitir una recomendación que sea apropiada, ¿verdad? No solamente es ir y leer lo que dicen 3, 4, 5, 6 artículos, sino que también hay que saber aterrizar eso a la realidad que estamos observando con nuestros clientes. Entonces, bueno, básicamente en eso se centra la nutrición basada en evidencia. Ya lo que nosotros deberíamos considerar siempre con respecto a la evidencia que podamos tener de los suplementos que queremos recomendar es cuál es el grado de calidad que tiene esa evidencia, ¿verdad? No se trata solamente de buscar aquellos artículos que me hablen acerca del efecto de, no sé, de un ganador de peso, de alguna sustancia para perder grasa corporal, etcétera, sino que lo que yo tengo que hacer es tratar de escoger esos estudios que tengan la mejor calidad. Si ustedes se fijan en esta pirámide, en la base inferior observamos las ideas preliminares, las hipótesis, las cuestiones anecdóticas, como yo les comentaba, o las ideas. Esto es lo que tiene menor valor cuando hablamos de evidencia. Y conforme vamos incrementando el nivel, pues vamos llegando hacia el tipo de producción científica que tiene mayor nivel de evidencia, ¿no? Entonces, lo que menos tendría es lo que les comentaba hace rato, oye, te recomiendo este suplemento porque me funciona, porque me ha resultado bastante bueno, eso es lo que estaría como en la parte más baja de la pirámide, y ya más arriba tenemos estudios ya tal cual, pero por ejemplo los estudios de caso que tienen una sola persona, que son muy poquitos sujetos y que no nos permiten de alguna manera generalizar. Después tenemos los estudios que son un poquito más como transversales, en los que no se hace intervención, solamente se observa qué es lo que hace, qué es lo que están haciendo un grupo de sujetos. Y más arriba ya tenemos los estudios controlados, aleatorizados, que son los que me van a dar una causalidad y que sí que me pueden dar evidencia sólida con respecto a la eficacia de ese suplemento. Y ya más arriba tenemos las revisiones sistemáticas o los metaanálisis, que van a ser los que van a analizar todos esos estudios controlados aleatorizados, que son los de mayor calidad, para finalmente llegar a una recomendación. Entonces, como podemos observar, hay un largo trecho desde una idea, desde una hipótesis que yo pueda tener de manera generalizada, hasta la verdadera evidencia que podemos obtener a través de los estudios controlados aleatorizados y de los metaanálisis. Entonces, basados en esto, en la evidencia que tiene mayor calidad, hay varias clasificaciones de suplementos que nosotros podemos encontrar y que de hecho es muy fácil acceder. Algo que también es, me gustaría destacar ahora es que no se debe ver la ciencia como algo a lo que no podemos acceder, como algo que es para las personas que están como muy preparadas y eso, porque la realidad es que gracias a las tecnologías de la información, actualmente casi que cualquiera puede tener acceso a este tipo de información. Entonces, cualquiera de estas que les estoy mencionando, pues son clasificaciones de suplementos con base en evidencia que cualquiera puede consultar desde una página web. Hay varias, pero me gustaría destacar la de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, la ISSN, por sus siglas en inglés, que de hecho queda como muy ad hoc para este tipo de poblaciones, es decir, para las personas que realizan fitness, porque muchos de los estudios se enfocan en eso. Sin embargo, también hay otras, por ejemplo, la del Instituto Australiano del Deporte, que está un poco más enfocada a lo que son deportistas que participan de repente en ligas organizadas, que están sometidos a controles antidopaje, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, el dopaje es algo que nos preocupa bastante a la hora de recomendar un suplemento. Quizás nos convendría más este tipo de clasificaciones que están hechas para deportistas.
Y también, desde luego, tenemos algunos consensos que nos dan organismos internacionales relacionados con el deporte, como puede ser el consenso de suplementos del Comité Olímpico Internacional. Pues como les comentaba, cualquiera de estos puede ser accesible, o sea, podemos acceder a la información. Sin embargo, vamos a centrarnos un poquito en la clasificación de la ISSN, ya que es un poquito más aterrizada al fitness. Bien, la ISSN, vamos a ver que es la única sociedad académica, bueno, claramente que no tiene fines de lucro, que se dedica a promover la ciencia y la aplicación de los suplementos deportivos siempre basados en la evidencia. Entonces, de nuevo, si ustedes están muy interesados en esta cuestión de los suplementos, mi recomendación es que traten de seguir de manera muy puntual la información que publique de manera periódica la Sociedad Internacional para la Nutrición Deportiva. Bien, en la clasificación que nos ofrece la ISSN, vamos a ver que actualmente nos presenta 3 categorías en función tanto de la cantidad y la calidad de evidencia científica disponible. De tal manera que vamos a encontrar 3 grupos. Uno es el que tiene evidencia sólida para respaldar la eficacia y que además es un suplemento que va a ser seguro y que no va a ocasionar daños a la persona a la que se lo estamos recomendando. Ese es el nivel 1, o sea, es como que lo que podemos recomendar después de un proceso de análisis crítico, ¿no? De cada caso, de lo que necesita cada uno de nuestros clientes y que va a ser algo seguro. En el grupo 2 tenemos aquellos suplementos que tienen evidencia o que es muy limitada o que es mixta. Es decir, que hay estudios que dicen que sí funciona, hay estudios que dicen que no funciona y que de alguna manera, pues en conjunto no son concluyentes, ¿verdad? Entonces, esto es otro nivel de evidencia. Y por último, en el grupo 3 están aquellos suplementos cuya evidencia de plano es escasa o simplemente es nula y por lo tanto no se puede respaldar ni la eficacia ni la seguridad del producto. Entonces, considerando esto, pues nosotros deberíamos centrar nuestra atención en aquellos suplementos que están en el grupo 1 para poder profundizar en su uso, en las dosis y en qué momento podemos aplicarlo para mejorar los planes de entrenamiento que puedan tener nuestros clientes. Hablaremos un poco acerca del grupo 1, que es el que tiene evidencia sólida. Vamos a ver que en este grupo están aquellos que, como ya dije, tienen mucha base teórica para que se puedan implementar y también que se cuenta con regímenes de dosificación apropiados que demuestran su eficacia y seguridad. Algo que también es muy importante cuando recomendamos un suplemento es que la dosis que estemos manejando verdaderamente produzca los efectos deseados. Entonces, en este grupo de suplementos, pues sí que vamos a contar con esa evidencia que nos va a permitir decir la cantidad de suplemento que se tiene que dar por día y el tiempo en el que se tiene que dar esa suplementación para poder observar el resultado. En esta categoría nosotros podemos encontrar 2 grupos de suplementos. Aquellos que están relacionados con la construcción de masa muscular, que son los que observamos aquí, el hidroximetilbutirato, el monohidrato de creatina, los aminoácidos esenciales y desde luego los polvos de proteína. Hablaremos un poquito más acerca de esos que son los más comunes que nos podemos encontrar de repente. Pero también tenemos otro grupo de suplementos que van a estar centrados más que nada en mejorar el rendimiento deportivo, como lo pueden ser la betalanina, la cafeína, los polvos de hidratos de carbono, de nuevo el monohidrato de creatina, porque también puede ayudarnos a mejorar el rendimiento en algunos tipos de ejercicio, carbonato de sodio, fosfato de sodio y desde luego agua y las bebidas deportivas. Entonces, para cualquiera de estos suplementos, nosotros sí que tenemos evidencia, sí que tenemos protocolos para poder recomendarlos y pues es como lo más seguro que podemos hacer. A lo mejor no suena muy alentador porque yo sé que son poquitos y a lo mejor no aparecen los suplementos que ustedes usualmente ven con sus clientes o que ven en el mercado, pero pues esta es la realidad, ¿verdad? O sea, recuerden que el proceso para obtener información científica de calidad, pues es un proceso un poco largo y pues es claro que a lo mejor no hay evidencia para todos los suplementos que hay en el mercado. Entonces, otra cosa que quería destacar con respecto a la clasificación es que ustedes aquí nunca van a encontrar una marca tal cual, es decir, no van a encontrar
pues sí, la marca del producto, sino que solamente van a encontrar la sustancia activa. Entonces, si bien más adelante les voy a presentar imágenes de algún suplemento, pues es solamente por cuestiones ilustrativas, no es porque ese suplemento tenga algo en especial o que yo lo prefiera o algo así, sino que solamente vamos a estar revisando la etiqueta. Bien, eso fue el grupo 1. Ahora, para el grupo 2, nosotros nos referimos a aquellos suplementos que tienen evidencia limitada o mixta. Recuerden, estudios que nos dicen que sí funciona o que no funciona. Los suplementos dentro de esta categoría no tienen evidencia disponible que sugiera que carecen de seguridad o que deben considerarse como perjudiciales. Eso también es otra cuestión que es importante destacar, porque aunque estos suplementos no podamos decir tal cual que sirven para algo, la realidad es que tampoco podemos decir que hacen daño. Entonces, en un momento dado, pues quizás no sería como muy ético decirle a nuestro cliente que le va a funcionar algún suplemento de este grupo, pero de algún modo no le va a estar ocasionando un daño, ¿verdad? Entonces, eso también hay que contemplarlo. ¿Cuáles son estos suplementos que tienen evidencia mixta y que por lo tanto está un poco en entredicho que los recomendemos? Pues son para la categoría de aumento de masa muscular, el adenosintrifosfato, el ácido fosfatídico y los aminoácidos de cadena ramificada. Por otro lado, para la mejora del rendimiento, pues nos encontramos con otras sustancias como pueden ser el alanina glutamato, el ácido araquidónico, los aminoácidos de cadena ramificada de nuevo, la citrulina, aminoácidos esenciales, el glicerol, el hidroximetilbutirato. Fíjense que algo que también es importante es que un suplemento puede estar para un objetivo en una categoría y para otro objetivo en otra. Si ustedes recuerdan, el hidroximetilbutirato está en la categoría 1 para la construcción de masa muscular. Pero en el caso de la mejora del rendimiento, pues sí que los resultados no son los mismos. Entonces, por eso lo hemos repetido en esta diapositiva. También tenemos los nitratos, los hidratos de carbono y proteínas post-ejercicio, la quercetina y la taurina. Pues aquí ya vemos un poco de sustancias que a lo mejor estamos un poquito más familiarizados en las etiquetas de suplementos, pero de nuevo vean que en este caso al menos la evidencia pues es limitada, ¿verdad? No podemos decir a ciencia cierta que este suplemento funciona. Y por último, tenemos los suplementos para los que hay muy poca o no hay evidencia que nos permita respaldar la eficacia o la seguridad. Estos suplementos también tienen la característica de que pueden ser dañinos para la salud o por falta de seguridad. Es por eso que algunos están colocados incluso en esta categoría. Entonces, obviamente, la recomendación con respecto a los suplementos que van a ver ahora es que definitivamente pues no se recomienden, ¿verdad? Porque no tenemos sustento para decir que son seguros o eficaces para nuestros clientes. Y pues aquí ya vemos una cantidad un poco más larga de sustancias. Por ejemplo, en este grupo de poca o ninguna evidencia, tenemos para el incremento de masa muscular, el sulfato de agmatina, el alfa-cetoglutarato, la arginina, el boro, el cromo, los ácido linoleico conjugado, fenugreek, glutamina, pretagogues, isoflavonas, o sea, a veces se me hace un poco triste compartir ese tipo de información porque yo sé que la gente que es muy entusiasta de los suplementos reconoce estas sustancias porque están en muchos productos. Sin embargo, pues podemos observar que al menos, hablando de evidencia científica, pues muy probablemente no funcionen o incluso sean dañinos para nuestros clientes. Y para mejorar el rendimiento, pues tenemos arginina, carnitina, que también es de los populares, ¿verdad? Glutamina, inosina, aminoácidos de cadena, triglicéridos de cadena corta y ribosa. Entonces, con esto podemos ir dándonos una idea de la cantidad o de qué tantos suplementos podemos utilizar nosotros de manera segura para complementar los planes de entrenamiento de nuestros clientes. Y pues no les sorprenderá o les sorprenderá quizás saber que la recomendación de suplementos, pues realmente la lista para recomendar es limitada. Aquí tenemos el mismo mapa que les fui desglosando poco a poco, pero ya visto de una manera un poco global. Este lo pueden encontrar en la referencia que tienen aquí abajo, en caso de que quieran revisar de manera puntual los protocolos que hay para dosificar los suplementos que están en la categoría 1.
Bien, ahora, en el entendido de que solamente contamos con evidencia para recomendar los suplementos del grupo 1, pues vamos a ver que otra cosa que también es muy importante es saber cuándo utilizarlos. Algo que de repente es bastante común en el gimnasio, o en los gimnasios de musculación, es que de repente va una persona que está empezando a realizar un plan de entrenamiento y quiere empezar a consumir un montón de suplementos y sale con 4, 5, 6, 7 productos para realizar pues un plan de entrenamiento, ¿verdad? Entonces vamos a ver que no funciona de esa forma, más no es mejor en este caso y tampoco es recomendable utilizarlos durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos un suplemento deportivo, pues va a ser como muy específico para una situación de entrenamiento en la que ya sea que alguna característica fisiológica o alguna característica de metabolismo se pueda mejorar con la ingestión vía oral de alguna sustancia. Por ejemplo, hay algunos suplementos que nos van a permitir entrenar más y podemos implementarlos en aquellos momentos en los que tengamos un poco más de carga, como pueden ser la cafeína, el bicarbonato, la creatina y los nitratos. Entonces, cualquiera de estos pueden ser útiles cuando tenga un momento en el que la carga va a ser muy elevada. Pero si yo estoy trabajando con una persona que está iniciando un plan de entrenamiento, pues definitivamente esto es algo que probablemente no tenga mucho sentido, ¿verdad? También podemos utilizar algunos suplementos que nos ayuden a iniciar la síntesis proteica. En este caso, pues podemos utilizar algún tipo de aminoácido esencial, especialmente la leucina, o aquellos productos que sean una fuente considerable de leucina, o de aminoácidos de cadena ramificada, o incluso de beta-hidroximetilbutirato. Sin embargo, este hidroximetilbutirato es algo que nos va a servir sobre todo en los atletas o que se estén recuperando de una lesión o en adultos mayores. Porque si nosotros hablamos de una persona que lleva mucho tiempo entrenando fuerza de manera general, pues no va a tener efecto este tipo de sustancias, ¿verdad? El hidroximetilbutirato en ese tipo de clientes no tendría caso darlo, solamente en aquellos que están recuperándose de una lesión o quizás en adultos mayores. Y bueno, también hay otros que tienen el potencial de incrementar la biogénesis mitocondrial, como la epigalocatequina, los extractos de té verde, el resveratrol, la quercetina y en un momento dado el ácido linoleico conjugado, pero pues ya vimos que no hay mucha evidencia para este último en particular. Entonces, además de escoger aquellos suplementos que tienen evidencia, yo también tengo que escoger en qué momento voy a utilizar esos suplementos que tienen evidencia. Entonces, también es otro elemento que yo debo de considerar a la hora de implementar una estrategia de suplementación con mis clientes. Bien, algo de lo que me gustaría hablar es sobre un tipo de producto muy popular en este tipo de contextos, en el fitness, que de repente pues tienen como muchos bemoles, ¿verdad? Y estos son los multiingredientes. Los multiingredientes usualmente vienen en forma de pre-workouts o de preentrenos y lo que nos encontramos con este tipo de sustancias es que de entrada es muy difícil hacer estudios que nos permitan evaluar el efecto que tienen estos multiingredientes, precisamente porque muchas veces tienen muchos ingredientes. Entonces es difícil saber cuál de esos ingredientes o cuál es la proporción de uno o de otro que me va a producir un efecto en mi sujeto. Entonces, aquí me gustaría compartirles este estudio que habla acerca de los ingredientes comunes en este tipo de productos y les quería recalcar esta parte que es bien interesante. Fíjense que de todos los suplementos, pues vamos a ver que lo que más contienen los pre-workouts va a ser betalanina, cafeína y citrulina, ¿no? De la muestra que ellos analizaron, que fue un total de, me parece que eran 79 suplementos, el 87% tenía betalanina, el 86% cafeína, el 71% citrulina, y pues ya en una proporción menor, creatina, niacina y arginina. Pero fíjense que que tenía, por ejemplo, el 57% de los productos que tenían betalanina, permítanme un segundo, es que no veía la tabla, ya. Bien, ahora sí. Entonces, hablando de estos suplementos
que están contenidos en los productos multiingredientes, pues vamos a ver que la cantidad que se considera como ergogénica, por ejemplo, pensando en la betalanina, es de 4 gramos. Sin embargo, cuando nosotros vemos la prevalencia de los productos que tienen una cantidad mayor a la cantidad sugerida para que tenga un efecto ergogénico, pues vamos a ver que es solamente el 1.8%, para la cafeína puede ser un poco más alto y para la citrulina es también bajito. Si nos vamos de repente para la arginina, que de hecho es un precursor de óxido nítrico, vamos a ver que es 4%, es bajísimo, y 29% para la creatina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de repente estamos consumiendo el multiingrediente porque pensamos que tiene como muchas cosas, pero la realidad es que sí puede tener muchas cosas, pero en una cantidad que ni siquiera alcanza las recomendaciones para que sea efectivo esa sustancia, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos que considerar porque muchas veces parece que más es mejor, pero pues en este caso no necesariamente, sobre todo por la concentración de cada una de las sustancias. Y aquí también les quería enseñar, como les digo, un ejemplo cualquiera, para que ustedes puedan observar cuándo son el número aproximado de sustancias que puede tener un pre-workout. Fíjense que, por ejemplo, en este caso hay un detalle muy particular que muchos pre-workouts tienen, que es que te mencionan aquí una serie de sustancias, por ejemplo, aquí donde dice 18.100 miligramos, pero no te dice de esos 18.100 miligramos cuánto es polímeros de glucosa, cuánto es taurina, cuánto es betalanina, cuánto es monohidrato de creatina, etcétera. Entonces, en este caso, tú ni siquiera puedes saber cuánto estás consumiendo porque no lo declara la etiqueta, y eso es algo que es bastante común en este tipo de productos. Entonces, de nuevo, es un acto de fe utilizar estos pensando que nos van a funcionar para algo, porque ni siquiera podemos comparar con nada de lo que tengamos de evidencia, ¿verdad? Y esto, les digo, es bastante común en muchos suplementos. De nuevo, por ejemplo, hablando del otro suplemento, aquí vemos un suplemento solamente de betalanina y vamos a ver que nos aporta aproximadamente 1.6 gramos de betalanina por cada servicio, ¿verdad? Y vamos a ver que la cantidad de betalanina, como vimos en la diapositiva anterior, es muy, muy inferior a la dosis eficaz recomendada, hablando de un pre-workout, ¿no? De los que evaluaron en el estudio. La dosis promedio de cafeína puede estar un poquito cercano al límite inferior, pero sí que tiene como que como que sí está cercano a lo que debería ser. Entonces, bueno, eso es algo positivo con respecto a ese tipo de suplementos. Y lo que les comentaba también, que muchos de los ingredientes en estos productos multiingredientes pues no están declarados, lo cual pues no nos ayuda a emitir recomendaciones. Ahora, eso con respecto a los multiingredientes. Yo sé que de repente se utilizan mucho y que muchas veces las recomendaciones sí funcionan, me va muy bien con este suplemento, pero insisto que esa recomendación anecdótica no debería ser adecuada porque definitivamente no está basada en ciencia. Ahora, hablemos de otro suplemento que es bastante común, que son las proteínas. Nosotros podemos encontrar varios polvos de proteína derivados generalmente de la leche, los cuales son los que contienen más evidencia, también derivados de, por ejemplo, de la carne de res, y recientemente pues unos derivados de origen vegetal, ¿verdad? Que actualmente son bastante populares. Sin embargo, vamos a ver que la evidencia sólida que tenemos hasta ahora para las proteínas es con respecto a las de leche, y específicamente para el suero de leche. Nosotros tenemos una recomendación que va de 20 a 40 gramos por toma y que debe ser consumida siempre post ejercicio. ¿Para qué nos serviría este consumo de suero de leche post ejercicio de 20 a 40 gramos por toma? Pues nos ayudaría a mejorar la síntesis proteica o a que se diera de alguna manera este proceso, ¿verdad? Lo cual resultaría interesante si de repente estamos con una persona que tiene un plan de musculación. Pues en este caso, pues nos puede convenir bastante proteína de suero de leche, sobre todo post ejercicio. Pero quería comentar esto, ¿por qué? Porque de repente podemos ver prácticas en las que se consume una cantidad mayor de este suplemento. 20 gramos por toma es aproximadamente el servicio que trae cada uno de estos productos. Entonces podría ser suficiente tener el consumo de este suplemento solamente con esa cantidad y tener de repente, no sé,
un hot cake o algún platillo o algo preparado con ese producto en particular, pues realmente casi que no nos va a hacer mucha diferencia, ¿verdad? Entonces, de nuevo, no le va a hacer nada de malo al cliente que se haga unos hot cakes o que se haga un pan con suero de leche, pero definitivamente no es esa la forma en la que el suero de leche aporta, en este caso, la síntesis proteica. Entonces, esa es otra cosa que nosotros tenemos que considerar, ¿verdad? Que los suplementos están hechos para un fin en específico y que desafortunadamente ahora se están utilizando para una variedad de estrategias que a lo mejor pues no son las más adecuadas, ¿verdad? Ese es un ejemplo de cualquier suplemento con suero de leche y en este caso una porción o un servicio nos aporta 24 gramos que cae dentro de la recomendación que vimos anteriormente que es de 20 a 40 gramos. Otra proteína derivada de la leche es el caseinato y en este caso la recomendación del caseinato es de 30 a 40 gramos. Sin embargo, a diferencia del suero de leche, debe consumirse antes de dormir, porque lo que nosotros buscamos al proporcionar caseinato es promover incrementos en la síntesis proteica y en la tasa metabólica, pero sin afectar el proceso de lipólisis. Entonces, de repente, sí podemos utilizar este suplemento de proteína, pero solamente o puede tener un mejor efecto cuando lo utilizamos por la noche, ¿verdad? Antes de dormir. Sería, por ejemplo, no muy adecuado utilizarlo post ejercicio, porque ya vimos que lo que favorece más las adaptaciones en el post ejercicio de fuerza, pues va a ser el suero de leche. Aquí de nuevo, otro ejemplo. En este caso, sí que tendríamos que tener un poco de cuidado con la dosis porque este servicio nos aporta solo 14 gramos y ya vimos que la recomendación es mínimo de 30, ¿verdad? Entonces tendríamos que estar dando 2,5 de los servicios para llegar a la recomendación que funciona de acuerdo a la evidencia. Entonces, una vez más, les comento, es súper importante estar checando lo que nos aporta nuestro suplemento para saber cuánto es lo que tenemos que dar para llegar a la dosis que genera un efecto. También tenemos otro que es bastante popular, que es el monohidrato de creatina, y aquí también tenemos que ver que debemos escoger el momento en el que lo vamos a necesitar. Dar una suplementación con monohidrato de creatina es similar a hacer de repente una carga de glucógeno, ¿verdad? Pero en este caso lo que hacemos es una carga de creatina, es decir, la ingerimos en una cantidad que va a generar una acumulación mayor en la fibra muscular y que esa acumulación en la fibra muscular me va a permitir tener más sustratos, en este caso fosfocreatina, para poder realizar entrenamientos que estén relacionados con ese sistema de producción de energía. Entonces, si yo sé que voy a estar trabajando durante un tiempo con algo que va a requerir ese tipo de metabolismo, pues puedo hacer una carga de creatina y después tener una dosis de mantenimiento. Esa dosis inicial es de 0,3 gramos por kilogramo de peso corporal al día. Por ejemplo, yo sé que en la siguiente semana voy a iniciar con ese énfasis en el entrenamiento que tiene que ver con la fuerza máxima, por ejemplo. Y entonces yo voy a dar una semana antes 0,3 gramos por kilogramo de peso corporal al día de monocreatina, que por ejemplo para una persona de 70 kilos serían 21 gramos. Y después de esa semana yo me quedo con una dosis de mantenimiento que va solamente de 3 a 5 gramos al día. Mantengo esa dosis mientras mi entrenamiento lo amerite y una vez que cambie el énfasis del entrenamiento, pues yo puedo dejar de tomar ese suplemento. Este es otro ejemplo, como les comentaba, de cuándo nos va a servir y cuándo no nos va a servir la creatina, porque también es bastante común que los atletas que recién están entrando al gimnasio quieran consumir creatina y todos los suplementos que se pueda, ¿verdad? Pero pues si estás empezando y de repente las cargas no van a ser tan exigentes, a lo mejor tomar creatina desde un inicio pues no va a ser una muy buena idea, ¿verdad? Más que nada porque no te va a dar el efecto que estás buscando. De nuevo aquí tenemos otro ejemplo de monohidrato de creatina y aquí vemos que estos son sobres y cada sobre nos va a dar 5 gramos de monohidrato de creatina. En este caso, pues si yo estoy haciendo esa semana de carga para una persona de 70 kilos, tendría que estar consumiendo aproximadamente 4 sobres para llegar más o menos a los 21 gramos. Y ya después puedo consumir solamente un sobre porque pues es de 5 gramos y eso me permite llegar a la dosis de mantenimiento. Bien, entonces ya para concluir y no extenderme mucho en esta parte de los suplementos porque sin duda es un tema que es bastante extenso, sí me gustaría concluir con algunos mensajes.
De entrada, pues vamos a ver que muchos suplementos carecen de evidencia. Si ustedes de repente no vieron su suplemento favorito o uno que vean muy popular en sus clientes, pues desafortunadamente es que muy probablemente no tenga evidencia. Sin embargo, vamos a ver que hay algunos suplementos o sustancias que sí que me van a permitir mejorar el rendimiento y que yo puedo implementar de manera segura con protocolos estandarizados en mis pacientes, perdón, en mis clientes. Otro detalle es escoger el suplemento a utilizar una vez que ya supe o que ya determiné que es un suplemento que tiene evidencia, que tiene protocolos, que lo puedo aplicar. Escoger el producto, escoger el suplemento a utilizar siempre basados en los objetivos del entrenamiento. Recuerden, tengo que conocer muy bien el mecanismo de acción del suplemento para saber en qué momento de mi planificación de entrenamiento me va a servir. Después tengo que analizar la información nutrimental del suplemento para ver cuál es el que más me conviene. Y ahorita, como les dije, les puse cualquier ejemplo, pero de repente hay algunos suplementos cuya sustancia activa está en cantidad muy chiquita. Entonces, a lo mejor de ese suplemento yo voy a tener que consumir una cantidad muy grande y no me va a convenir. Pero a lo mejor tengo otro suplemento que puede tener una mayor cantidad de sustancia activa y entonces puede ser como que más redituable, ¿verdad? O me puede rendir un poco más. Entonces, eso también es otra habilidad que debemos desarrollar si queremos recomendar suplementos y es analizar detenidamente las etiquetas de información nutrimental. Y si de repente yo tengo algún atleta que por algún motivo esté sometido a un control antidopaje, pues ahí sí que, bueno, no es materia de esta plática en particular, sin embargo sí que debo tener mucho cuidado porque algo que es inherente a los suplementos es la alta probabilidad de que estén contaminados con una sustancia que no esté declarada en la etiqueta o que si bien está declarada en la etiqueta es una sustancia que puede resultar como un positivo de dopaje para mi deportista, lo cual pues sería como una tragedia, ¿verdad? Bien, entonces por mi parte creo que sería todo. Espero que les haya quedado algún mensaje interesante acerca de este tema que a mí en lo particular me llama bastante la atención. Y si en algún momento dado quisieran contactarse conmigo, les dejo mi correo electrónico de contacto en la universidad para que podamos charlar más adelante. Muchas gracias y hasta luego.